En el título correspondiente tenemos lo que es el tema de funciones. ¿Sí? Entonces quiero que me coloquen o que me envíen por el chat todos, por favor. ¿Qué entienden por función? Se vale googlear. Se vale googlear. Pueden googlearlo. ¿Qué es la palabra función? ¿O qué idea tienen ustedes de la palabra función? ¿O qué idea les da a ustedes? ¿Qué piensan cuando escuchan función? ¿O a qué se refiere la palabra función? ¿A qué nos referimos con la palabra función? Vamos, empezamos a leer por acá. Actividad que se realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos. Ah, ese está bonito. Mire, relaciones, personas, relaciones, etcétera, determinada. No tiene claro cuáles son sus funciones en la empresa. Exacto, actividad particular de cada órgano o aparato de los organismos. Muy bien, ahí ya estamos otro enfoque. Actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos. Exacto. Bueno, en otras palabras, una función es algo que se le asigna a otra cosa, ¿verdad? O sea, yo le asigno algo, por ejemplo, ¿cuál es la función de la directiva del aula? Ahí tenemos una situación. Es algo que ustedes podrían decirme rápidamente, ¿verdad? Pongámoslo algo más fácil. ¿Cuál es la directiva del tesorero de una directiva? Creo que ahí ya está más claro. A ver, ¿alguien me puede decir ahí? ¿Cuál es la función de un tesorero de una directiva? Almacenar dinero, dinerito, dice ahí Diego Bautista. Muy bien. ¿Cuál es la función de un policía municipal de tránsito? Pues velar el tránsito, va a estar controlando. Y así podemos verificar muchas cosas. ¿Cuál es la función en este caso, vea? Yo creo que todos ven mi pantalla. ¿Cuál es la función? Yo creo que todos ya pudieron analizar esto. ¿Cuál es la función de esto? ¿Se dan cuenta aquí? Miren. Aquí lo que yo estoy haciendo es activando y desactivando funciones. Y todos sabemos de que esta página en sí la programó, pues obviamente, tuvo que haber sido algún ingeniero en sistemas, un ingeniero en software o un programador simplemente, ¿verdad? ¿Ya? Es una función, ¿bien? Función. Entonces, cuando a algo se le asigna una función, por ejemplo, en el caso de programación, se le asigna con una orden en específico. Por ejemplo, vamos a suponer que al colocar el cursor, etcétera, solo que no se colocan de esta forma, son puros códigos, ¿verdad? Funciones. Entonces, veamos lo siguiente. Analicemos esto de acá. Por ejemplo, yo tengo aquí un sistema de... Vamos a ver si me entienden también, ¿verdad? Vamos a llamar a esta caja de acá va a ser nuestra función. De aquí va a estar nuestra función. Función. Perdonen ahí, un error de cálculo, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un ingreso. Y aquí vamos a tener pues, la salida, ¿verdad? ¿Ya? O también a esto le podemos llamar el punto de partida. Y acá vamos a tener que va a ser el punto de llegada, ¿verdad? Simple. Va, entonces veamos. Supongamos de que yo coloco acá e introduzco una botella con leche. Vamos a decir de que esto es leche. Acá.
el hecho. Y que al momento de pasar por mi función y llegar al punto de llegada, o sea, al punto de salida, pues van a salir lo que son trozos de queso. Esto parece pizza, pero vamos a suponer que son trozos de queso. De queso. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí adentro? ¿No? Pues obviamente, acá adentro está sucediendo un procedimiento que hace de que mi producto que ingresa, pues obviamente va a extraer alguna otra cosa. Entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a poner otro tipo de ejemplo para que ustedes vayan viendo y vayan relacionando también de una vez las aplicaciones que tendrían las funciones en las situaciones reales, ¿verdad? Y en esta parte del curso es donde vamos a analizar entonces ya gráficamente, tomando en cuenta que tenemos algo que está a nuestro alcance, que es pues, la pandemia, que son números. Vamos a modelar una función que defina cómo se comporta, cómo se está comportando. Y si se dan cuenta y si ven más adelante del libro, vamos a tener funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Entonces, cada tipo de función, cada tipo de gráfica representa un comportamiento de algo en específico. Entonces, esta pandemia tiene un comportamiento en específico. Entonces, vamos a ver y nos va a quedar de tareita, de trabajo, ¿verdad? No de hoy, ¿verdad? Sino eso lo vamos a realizar como un proyecto a largo plazo. Vamos a tratar la manera de colocar nuestra gráfica de la función de los datos que tiene nuestro municipio, ¿verdad? Pero eso se los voy a enseñar en el transcurso del tiempo. Regresando a esto. Por ejemplo, yo meto un árbol acá y al momento de salir acá, pues me va a salir, vamos a escribir mejor porque como dibujante soy pésimo, una silla. ¿Qué idea les da a ustedes de lo que está ocurriendo aquí adentro? O sea, eso es lo que yo necesito que entiendan, que logren comprender. Entonces, obviamente, la función va a tener un conjunto de procesos, ¿verdad? ¿Y cuál es ese conjunto de procesos? Por ejemplo, pues venir, cortar la madera, pues pegarla, o sea, un montón de situaciones que van a hacer que salga esto. Ahora bien, ¿por qué tiene que ver esto con números? Tiene que ver muchas cosas, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. Y aquí es donde unimos muchos conocimientos previos que tenemos. Y uno de ellos es la transformación del lenguaje algebraico al lenguaje cotidiano o viceversa. Por ejemplo, ¿qué representa el doble de un número más 3? O situaciones así, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa con números. Si nosotros tenemos nuestra misma cajita mágica, que por el momento vamos a decir que es mágica porque no sabemos qué pasa dentro para que introduzcamos una cosa y salga otra, ¿verdad? Entonces por el momento vamos a decir que es mágica. Entonces veamos lo siguiente. Ingreso yo un 2 y sale un 8. Supongamos esto. No es la función. Y de una vez lo vamos a hacer aquí. De una vez vamos a ir comparando los datos. Ingreso un 2, sale un 8. Aquí estamos representando exactamente lo mismo. A esa misma caja o esa misma cajita mágica, ahora le ingresamos un 3. Pero aquí va a salir un 27. Y lo ordenamos acá, ¿ven? Para que entonces vayamos viendo la lógica de esta situación. Tenemos un 27. Ahora le queremos ingresar un 4. ¿Sí? Y aquí va a salir un 64. Entonces lo ordenamos aquí también, ¿ven? 4 y 64. ¿Ya? Entonces, la cuestión es, a partir de acá, obviamente esto está llevando una secuencia, miren. Cuando nos referimos a una secuencia, quiere decir de que continúa un número consecutivo de veces, un número n consecutivo de veces, ¿verdad? Y aquí el número consecutivo de veces es de que va aumentando de uno en uno. La cuestión es acá, que si vamos evaluando, obviamente también tiene una secuencia. La única secuencia que tenemos acá, que creo que todos la pueden ver, es de que los números conforme aumenta acá, por ejemplo, del 2, su pareja es el 8, el 3, su pareja es el 27. O sea, nos damos cuenta de que conforme van avanzando, los números van aumentando.
Creo que en eso sí estamos claros. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿quién nos está ordenando esta parte de acá? Porque esta parte de acá nos está dando la función que está tomando para llegar o para sacar estos números finalmente. ¿Sí? Entonces aquí, en esta función, o una función matemática definida como tal, va a estar expresada, valga la redundancia, por una expresión algebraica. Y esa función algebraica nos está dando la orden de qué operación está haciendo acá para que al momento de yo ingresar un conjunto de números dados, me dé el número de salida. Eso sí, siempre y cuando lleven la misma secuencia lógica. ¿Qué quiere decir? Que ya teniendo estos valores acá y yo vengo e ingreso un número al azar, por ejemplo un -1, yo ya tengo que saber acá qué número me tiene que dar, independientemente esté en orden o no. Incluso yo quiero averiguar si ingreso 10, qué número me tiene que dar acá. Claro que lo puedo averiguar, pero ¿cómo lo averiguo? Por medio de la función, o sea, la orden que me está indicando eso. ¿Y cómo va a estar definida esa orden? Pues con una expresión algebraica. Y la expresión algebraica es la que me va a decir, ajá, o sea, me va a decir o me va a indicar qué operación es la que yo estoy haciendo para hallar este número. Ahora la pregunta del millón es, o pongámosle la pregunta de un sello de carita feliz, ¿verdad? Para quien me responda. ¿Cuál es la función que estás dando la orden de que salgan esos números? O sea, ¿qué operación matemática? Porque ahí hay una operación matemática definida en esta secuencia. Solo que acá voy a colocar los números de la misma forma que están acá para que no los confunda, ¿verdad? Vamos a colocar acá 2, 3 y 4. No sé si alguien tiene la respuesta. ¿Cuál es la orden que le estoy dando o qué operación? Vamos a ver otro ejemplo un poco más simple, pero con la misma lógica. Solo que ahora no vamos a dibujar, no voy a dibujar la caja, simplemente voy a dibujar la tabla, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, representa exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí vamos a colocar que son los de ingreso y aquí van a ser los de salida, ¿verdad? ¿Sí? Ahora chequemos lo siguiente, por ejemplo. Vamos a colocar siempre una secuencia. Ahí está. Este está más fácil, miren. Está más simple. ¿Cuál es la función o cuál es la orden que yo le estoy dando a los números del lado izquierdo para que se conviertan o para que salgan como los números del lado derecho? ¿Alguien que me lo pudiera indicar, por favor? ¿Activo ahí micrófono? ¿Alguien? ¿Qué está pasando ahí? Obviamente están aumentando conforme una secuencia, pero ¿cuál es la orden? O sea, aquí está ingresando de una forma. Exacto, que se multiplican por 2, o sea que están saliendo el doble. ¿Y cómo se representa el doble de un número en álgebra? El doble de un número. ¿Y eso qué es igual? A otro número. Entonces acá, miren, ya tenemos una de las formas que se representan las funciones. ¿Por qué? Porque aquí estoy colocando el número y aquí me está dando el resultado de ese número. Entonces, de manera general, ¿cuál es la función? De que al número Y le estoy asignando la orden de que se tiene que duplicar el número X. Tan simple. Entonces, ya con esta función, si yo quiero evaluar, por ejemplo, acá, la función del doble 33, rápidamente voy a saber que cuánto es. 66. ¿Por qué? Porque ya hay la función que me describe este comportamiento. Y esta es una función de millones o infinitas funciones que existen, porque puedo describir infinitas cosas. Ahora regresemos al siguiente. Si se dan cuenta, la operación sí existe. Ahora, ¿cuál será la operación que está definida acá, que nos da estos valores de este lado?
Va, y para subirle un poquito más la dificultad, 1. Si yo ingreso 1, me tiene que dar 1. ¿Cuál es ese valor? ¿Qué operación hay ahí? A ver. 4, o sea, usted me está diciendo que se está multiplicando por 4 por 9 y 16, pero... A ver si alguien encuentra la función de esto. Miren, otra de las cosas que vamos a dejar claros en este momento. Y lo que vamos a dejar claros en este momento, que cuando lo vamos a representar en una gráfica de un plano cartesiano, siempre lo vamos a tratar la manera de colocar X con Y, ¿verdad? X versus Y. En donde el conjunto de salida va a ser X y el conjunto de llegada va a ser Y. Que en este caso va a ser, vamos a hablar entonces de el dominio y contradominio de una función también, ¿verdad? Que son otros de los conceptos importantes que tengo que tener en cuenta. O la variable dependiente y la variable independiente. Si lo vemos acá, nos damos cuenta de que la variable dependiente, ahí sí como su nombre lo dice, va a depender, o sea, depende de otra. Y en este caso, ¿quién depende? ¿De quién? Me doy cuenta que la y depende del valor que se le asigne x. Entonces la y va a ser mi variable dependiente. Y mi variable independiente, entonces, ¿quién va a ser? Va a ser la x, la variable independiente. ¿Por qué? Porque el valor de la variable x no depende de otra variable, sino ahí va a depender de cuál yo vaya a evaluar. Pero eso no tiene nada que ver, sino que la dependencia en matemáticas se refiere a cuando un valor depende de otro. No de incluir a la persona en sí, sino los valores. Entonces aquí ya me di cuenta que este 8, ¿de qué depende? Del valor que está acá. Entonces aquí ya sé que este va a ser X y que este va a ser Y. Entonces aquí alguien ya se puede dar la idea también de que cuando nosotros estamos realizando una función, vean, estoy hallando de una vez pares ordenados, o sea, que parejas de puntos. Por ejemplo, acá, en este caso la primera sería el punto 1,2. ¿Y dónde está el punto 1,2? Pues lo podemos colocar en el plano cartesiano. Permítanme por acá, voy a borrar este de acá. 1,2, lo checamos por acá. Aquí estaría, mire, 1,2, ahí está. Queremos graficar el siguiente. El siguiente sería 2,4. Entonces, si nos venimos acá, 2,4, vean, está acá. Miren, el 2 está acá y el 4 está acá. Y lo coloco. Mira, por acá no lo tenía programado. Aquí está, 2,4. Ahí está. Y así sucesivamente. El otro, ¿cuál sería? 3,6. Entonces, ¿dónde está 3,6? Aquí está 3, miren. El 3 y el 6 está hasta acá arriba. Entonces, al momento de que yo quiera colocar el punto, me quedaría de esta forma. Miren, 3,6. Ya está. Y así puedo colocar infinitos puntos. La situación importante en esto es la siguiente, que si yo vengo y trazo una línea entre los puntos, vamos a ver, ¿ven? Me da una línea recta. Entonces aquí ya vienen muchas definiciones más que las vamos a ver en esta semana. Función lineal, función cuadrática, etcétera, etcétera. Ahora bien, regresamos a la misma pregunta al inicio. Ajá, creo que Cintia ahí sí ya le dio el punto. Muy bien. Todos pueden ver ahí el comentario de la compañera. Y claro que sí, tiene razón, ¿verdad? Uno por uno por uno. Entonces ahí está fácil. Entonces, ¿cuál sería esta función? La función de esta estaría realizada por... Ahí está. X al cubo. ¿Por qué? ¿Cuánto es el cubo de 1? 1. ¿Cuánto es el cubo de 2? 8. ¿Cuánto es el cubo de 3? 27. ¿Cuánto es el cubo de 4? 64. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las funciones? Las funciones son expresiones matemáticas que representan relaciones
entre dos conjuntos de números. Si leemos la definición que tenemos en la página 156, dice lo siguiente. Una función es una ley entre dos conjuntos de números, o sea, es una ley de correspondencia. ¿Y cómo está definida la ley de correspondencia? Mediante una expresión algebraica, donde va a describir las operaciones que yo tengo realizadas. O sea, es una ley. Y miren, ahí dice el dominio y el contradominio. A cada número del dominio le hace correspondencia un único número del codominio. Esta ley sustituye o constituye, perdón, correspondencia unívoca. ¿Qué quiere decir eso de correspondencia unívoca? Lo de correspondencia unívoca quiere decir lo siguiente. Que, por ejemplo, yo tengo representados mis dos valores acá. Lo que me quiere decir la función es esto. Si tomamos acá el primer ejemplo que teníamos, el de los dobles, nos vamos a dar cuenta de que el único doble de uno, ¿quién va a ser? 2. Y el único doble de este, ¿quién va a ser? 4. Lo que me está diciendo con la correspondencia unívoca es lo siguiente, es de que a cada valor que salga de acá únicamente le tiene que corresponder un único valor de los que están de este otro lado. En plano cartesiano, ¿qué quiere decir? De que si yo tengo un valor de x acá, ese valor de x en una función dada me va a dar un único valor de y. ¿Sí? O sea que el 2, este 2 de acá, no me puede dar dos imágenes, por decírselo así. No me puede dar dos puntos. No me puede dar este ni acá abajo. Cuando estemos describiendo una función, ¿ya? O sea, una función siempre va a ser una relación de un par ordenado. Entonces, ahí el mismo nombre lo dice, par ordenado. O sea, tiene que llevar un orden. ¿Sí? Y la función va a estar definida por una ley matemática. ¿Y la ley matemática dónde va a estar? Por una expresión algebraica. Entonces, la tarea que va a consistir es en que me van a leer el resto de la página. ¿Sí? Van a tratar la manera de hacer un resumen de la explicación que les hice yo en estos momentos. Y me van a resolver la página 157. ¿Sí? Esas páginas se resuelven en base a la lectura, ¿sí? Porque ahorita no hemos realizado ningún ejemplo numérico. Esa es lectura. Si alguien no ha podido resolver uno de estos ejercicios el día de hoy con la lectura, mañana yo lo resuelvo antes de pasar al siguiente tema. Entonces, no sé si hay alguna duda. Mientras ¿Qué tanto, página debemos resolver, profe? ahorita exactamente eso voy a Profe, colocar acá. Resumen de la clase visual y de la página 156. 156 y 157. Además, resolver las preguntas de la página 157. Ahí estamos. ¿Alguna otra duda? profe, una pregunta, eso no lo vimos en la segunda unidad. ¿Funciones? Ajá. Que yo recuerde, no. Lo que sí vimos es expresiones algebraicas, o sea, Sí, la sí. traducción. O sea, esta Sí, parte de acá, lo del doble, el triple, eso sí lo vimos. Pero en ajá. particular, funciones, está hasta ahorita en la programación. Bueno, profe, gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿O pregunta con respecto a algo que no se haya entendido? ¿De qué quiere decir función o ley de correspondencia? ¿O estamos claros con la explicación que les indiqué sobre eso? ¿Ustedes me van diciendo? Yo creo que estamos. Otra cosa, antes de que se retire. Si se dan cuenta, acá empecé a utilizar esta herramienta que tengo acá, que se llama el Jamboard de Google. Entonces, con la cuenta que ustedes van a tener y que ya se las van a activar, supongo que esta semana, entonces yo ya les puedo compartir la pizarra del día, en donde ustedes pueden venir y checar las anotaciones que yo hice del día. Incluso pueden ustedes colocar observaciones. Bueno, estas son clases de segundo básico también. Pero pueden venir y ubicar Profe, lo de ustedes. Yo se los puedo compartir. ¿Vean? Les puedo compartir el link. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso se los coloco, permítame un ratito, ahí a Pamela.
y se los puedo enviar acá. Entonces ya ustedes al momento de darle clic pueden entrar a mi pizarra, ¿verdad? O sea, a las anotaciones. Incluso eso va a ser una de las facilidades que van a tener, porque hay personas de que ven el video y hay que estar poniendo pausa para copiar lo que estoy colocando en el pizarrón, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser un poco más fácil, porque usted va a tener acceso directamente a todas las anotaciones que yo voy a tener en ese día en particular. Entonces es otra de las cosas que también quería informarles. Entonces no sé si hay alguna pregunta o qué quería decir ahí la compañera. Acerca de esas cuentas, que el colegio creó los correos. Sí, el colegio compró el dominio y se los está proporcionando a ustedes. Bueno, porque no se usa el mismo correo de No, ya el va que a el ser... colegio hizo acerca de las plataformas. O sea que el correo va a ser así como este que tengo acá, mire, @Colegio Santana, el de ustedes, ¿verdad? O sea que ese ya es un correo institucional, o sea que es algo que el colegio adquirió para servicio a usted. Entonces, dentro de las facilidades que están esas que les Ok. estoy diciendo. De que entonces yo ya les puedo compartir mi pizarra, ¿ya? Entonces me indican si lo pudieron hacer también, Bueno. ¿verdad? Entonces no sé si hay alguna otra pregunta, si no nos vemos en 1 hora en la clase de naturales. Entonces podemos ir viendo más acerca de lo que es el Jamboard, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces nos vemos en unos minutitos. Sí, profe. Bueno, nos vemos en unos minutitos. En media hora, En a media hora. las 11 es nuestra clase. Así es, David. Nos vemos. Ok. Bye, teacher.